Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Buenos días. ¿Se me escucha? Se escucha bien. Muy buenos días a nuestra invitada Ana Yancy Cohen y buenos días al doctor Castro y a los que nos acompañan en nuestro saber de la ciudad. Hoy tenemos como invitada a la doctora Ana Yancy Cohen Fernández, profesora de la maestría en restauración ecológica de British Columbia, Instituto de Tecnología de British Columbia, y que hoy nos hablará sobre el tema ¿qué es y cómo se utiliza el sistema de 5 estrellas para la evaluación con éxito en restauración de ecosistemas? Le recordamos al público que nos acompaña que a mano derecha de su pantalla van a encontrar un canal de chat en donde pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a la doctora Cohen, las cuales vamos a contestar y a dedicarle unos minutos al finalizar el saber de la ciudad. A continuación les voy a leer una breve biografía de la doctora Cohen. Ana Yancy Cohen Fernández tiene un doctorado en Ciencias, Recuperación y Restauración de Ecosistemas por la Universidad de Alberta. También posee una maestría en Ciencias, Manejo y Conservación de Recursos Renovables Tropicales por la Universidad de Yucatán en México. Es profesora del programa de Maestría en Restauración Ecológica del Instituto Tecnológico de British Columbia y también del cual ha sido jefa del programa por 4 años. Es especialista en restauración ecológica, bióloga y ha sido directora de proyectos en la consultora Silvática en Ciudad de México. Entre sus actividades y logros, la profesora y doctora Ana Yancy es directora del programa de maestría en restauración ecológica, tiene más de 20 años de experiencia en consultoría ambiental y gestión de recursos en México y en Canadá, y su experiencia gira en torno a la evaluación de los efectos de proyectos en ecología del paisaje y la biodiversidad, también en la planificación e implementación de proyectos de restauración y rehabilitación después de perturbaciones mineras, de petróleo, de gas, urbanas y agrícolas. La doctora Ana Yancy tiene más de 10 años de experiencia
enseñando en instituciones postsecundarias temas que incluyen restauración de ecosistemas terrestres, ecología de suelo, ecología de plantas, revegetación, rehabilitación de suelos, rehabilitación de minas y diseño de investigación. En el Instituto Tecnológico de British Columbia, la doctora Nayansi ha supervisado a más de 12 estudiantes de maestría en una variedad de proyectos que van desde investigación aplicada y que incluyen la evaluación del éxito de la restauración de praderas, los efectos de facilitación de plantas en un ecosistema ribereño, la mejora del establecimiento de la biocorteza del suelo para ayudar a la rehabilitación de relaves mineros y el potencial del biocarbón para la mejora y la funcionalidad de los jardines de lluvia, entre otros. La doctora Nayansi ha publicado en revistas científicas y ha recibido varios premios, incluido 4 subvenciones del Programa Canadiense de Matemáticas de la Tecnología de la Información y Sistemas Complejos. A continuación, le cedo la palabra al doctor Guillermo Castro, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida. Mira, trataré de ser breve, pero no es fácil con alguien con la trayectoria y el perfil de Nayansi. Yo diría que el gran reto de nuestro tiempo es cómo encarar las consecuencias de una tradición económica, por decirlo de alguna manera, social también en alguna buena medida, una mentalidad, digamos, que ha considerado a la naturaleza como una fuente de recursos gratuitos a disposición de las iniciativas productivas de cualquier tipo. Recursos gratuitos que pueden ser simplemente extraídos y de servicios también gratuitos que incluyen, por ejemplo, la disposición de los desechos de la actividad productiva en cualquier lugar, empezando por la atmósfera terrestre. Lo que Nayansi hace, me parece a mí, hace parte de la búsqueda de medios para aprender a trabajar con la naturaleza y no contra ella, como lo hemos venido haciendo durante los últimos 500 años. Incluso la afirmación aquella de que para dominar a la naturaleza es necesario aprender sus leyes y aplicarlas, bueno, eso hicieron los romanos con los griegos, aprendieron la cultura de los griegos para dominar a los griegos. Pero el punto aquí, y cierro con esta idea, está en que se ha dicho que en los últimos 100 años la humanidad ha producido un volumen de bienes materiales superior al de los 100.000 años anteriores. Con eso quedamos todos asombrados de la enorme productividad de la tecnología moderna, etc. Pero a esa observación le hace falta un colofón, que es que así como hemos producido una cantidad de bienes mayor que en los últimos 100 años, hemos producido una cantidad de desechos infinitamente mayor y más complejos que en los últimos 100.000 años. Y digo más complejos porque incluyen un enorme volumen de desechos de actividades como la producción de plásticos, el uso de combustibles fósiles, etc., a diferencia de los enormes desechos que seguramente producía la civilización azteca en el Valle de México, eran en su mayor parte, son desechos orgánicos que eran recogidos y utilizados todos los días para ser devueltos al suelo en los islotes aquellos donde practicaban una agricultura tan eficiente que logró sostener a una ciudad que tenía más habitantes que Londres en el momento de la conquista española. Así que la restauración de las capacidades de la tierra para trabajar con ella y no contra ella es el gran problema de nuestro tiempo en este momento. Y en esa dirección va lo que me parece nos va a presentar Nayansi con el caso concreto de tareas muy puntuales que desarrolla la institución en la que ella trabaja. Muchas gracias por acompañarnos, Nayansi.
Guillermo, mil gracias por esa introducción. Manuel, gracias. Y a todos los que están aquí esta mañana con nosotros, muchas gracias. Sí, en efecto, vamos a hablar hoy de estos temas. Y pues voy sin mayores preámbulos a iniciar y les voy a presentar un poquito de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a iniciar con una introducción en la que espero que entiendan un poquito por qué esta herramienta de la que vamos a hablar me entusiasma tanto y espero que a ustedes también. Después vamos a conversar acerca de qué es este sistema de las 5 estrellas, cómo se utiliza y les voy a mencionar un proyecto de colaboración en Panamá que voy a realizar el año que viene. Vamos a concluir con un pequeño resumen y las preguntas y respuestas. Así que quiero iniciar trayéndonos de regreso al año 2019. Si ustedes recuerdan, estábamos en medio del COVID. Así que 2019 todos pensamos en eso, pero para mí hay una razón muy, muy importante de recordar este año, porque salió publicado los principios internacionales, principios y estándares internacionales para la práctica de la restauración ecológica, que es lo que yo hago y es lo que yo enseño en el Instituto de British Columbia. Como pueden ver ahí en la imagen, les estoy presentando la portada de la publicación y a la mano izquierda en la foto ven ustedes a estudiantes de la maestría y de la licenciatura en el estacionamiento de BCIT o del instituto. Y como ven, todos están con sus mascaritas, ¿se acuerdan? Mascaritas, la distancia. Y ese año, aunque este es el curso de cómo aprender a restaurar humedales, lo que los estudiantes están haciendo, no pudimos ir a un área a la que usualmente vamos y tuvimos que hacer las prácticas en el estacionamiento. Detrás de esos árboles hay un río y construimos un humedal ahí, en el campus. Y eso es para, nada más para decirles que a veces podemos, sin esperarlo, podemos adaptarnos y hacer cosas lo mejor posible con las condiciones que tenemos y hacerlo muy bien. En esa publicación de los estándares, cuando yo estaba revisándola, me topé con este diagrama que ven en la pantalla, el cual me pareció excelente. Y esta es la rueda de recuperación, o el recovery wheel, y básicamente, aún sin entrar en mayores detalles, porque eso lo vamos a hablar un poquito después, pero ustedes pueden ver que es una representación gráfica muy simple en la que se están mostrando las características de un ecosistema al principio, que es la rueda de la izquierda, y 10 años después, que es la rueda de la derecha. Y tan solo con ver eso, ustedes pueden ver que hay un cambio, que hay más coloración verde en 10 años después, y eso es mayor salud de ese ecosistema. Y entonces a mí me pareció, como maestra que soy, que como maestra y practicante de restauración, me pareció que esto era un instrumento sumamente útil para comunicar a los estudiantes, al público y a los tomadores de decisiones qué es lo que queremos hacer en restauración, qué es lo que podemos, cuáles son los elementos en los que tenemos que tener en cuenta. Porque los ecosistemas, tal como ven en la foto, es un humedal. De hecho, es uno de los humedales reconstruidos o construidos por los estudiantes en años pasados en esa área que se llama Logan Lake, a la cual no pudimos ir en el 2019. Pues estos son ecosistemas complejos que tienen una cantidad de elementos, que tienen la estructura, diferentes niveles de vegetación, tienen agua, tienen
tienen plantas, tienen animales y el suelo. Entonces, ¿cómo podemos lograr estos ecosistemas, integrar cuando construimos un ecosistema de este tipo? ¿Cuáles son esos múltiples elementos? Bueno, un poquito de ello lo pueden ver en este diagrama de la rueda de recuperación. ¿Y qué más estaba pasando? Bueno, en el 2020 ustedes recuerdan que estábamos esperando, por un lado estábamos en esto, habían pasado 5 años de los acuerdos de París, los gobiernos del mundo estaban revisando qué tan bien habían logrado o no logrado las metas que se habían establecido para reducción de emisión de carbono y una serie de medidas. Y bueno, estaban en ese proceso de revisión, sale el reporte de la del National Oceanic and Atmospheric Administration, en el cual nos dicen lo que ya sabíamos. Las condiciones de acumulación de gases de invernadero estaban en un récord alto. Entonces, ese año no solo se rompieron, a pesar de todos los esfuerzos hechos por los gobiernos, o pocos o muchos, para reducir las emisiones y la concentración de gases de invernadero. Bueno, se rompieron récords en concentración, las mayores temperaturas globales, el nivel del mar alcanzó su nivel más alto, y bueno, todo eso estaba ocurriendo, como bien recuerdan. Y también pasa que se declara ese año que para la década del 2021 al 2030 va a ser la década que las Naciones Unidas destina como la década de la restauración de ecosistemas. Y bueno, se pueden imaginar lo que eso significa para mí, para mis estudiantes, para todos nosotros, para ustedes, saber que en estos 10 años es un tiempo en el que podemos enfocar toda nuestra energía y nuestros recursos para lograr restaurar la gran cantidad de ecosistemas que sabemos lo requieren. La otra cosa que estaba ocurriendo en ese mismo año es que se va quedando cada vez más y más claro la magnitud de la crisis de biodiversidad. Por ejemplo, en esta nota del periódico nos dicen que los humanos estamos llevando a la extinción a 1 millón de especies. Y esas son las que sabemos. Entonces, las Naciones Unidas de nuevo publica este reporte que se considera que es un hito histórico, donde vemos con toda claridad la magnitud del daño a biodiversidad que estamos haciendo. Y bueno, escasos meses atrás, en diciembre del 2022, se reúnen de nuevo los gobiernos, aquí en este caso fue en Canadá, en Montreal, se reúnen y se hace la COP15, que es la Conferencia de Biodiversidad. Y bueno, de nuevo los gobiernos tratando de definir qué podemos hacer, qué se puede hacer para que esta crisis de biodiversidad se detenga. Entonces, se lograron ciertos acuerdos que son muy, muy importantes. Por supuesto que se determina que la conservación y el manejo de sistemas, de ecosistemas de agua, tierra, ecosistemas costeros, tiene que hacerse de forma efectiva en al menos 30% de estas áreas. En este punto 2 que puse resaltado en verde, nos queda muy claro que la restauración se tiene que hacer, se tiene que completar, o al menos tiene que iniciar
en al menos 30% de los ecosistemas terrestres de aguas continentales, costeros y marinos. Eso es trabajo que directamente me compete a mí y nos compete a todos. Y espero que después de esta conversación de hoy quede aún más claro. Y por supuesto, además de eso, requerimos que se reduzca la pérdida de nuevas áreas. Estas áreas de gran importancia para la biodiversidad. Ecosistemas de alta integridad biológica y, por ejemplo, en este punto lo voy a mencionar que Panamá tiene, como ustedes lo saben, tiene una riqueza de biodiversidad, es un país megadiverso. Y toda la conservación y la restauración que hagamos en Panamá es de suma importancia. Claro, cuando nosotros pensamos en restaurar, bueno, nos topamos con paisajes como este. La imagen que yo les estoy presentando es básicamente es un área aquí cerca de Vancouver, en British Columbia. Si en el mapa estaría, el Instituto de British Columbia estaría en la esquina superior izquierda, un poquito más arriba, no sale ahí porque está en otra ciudad que se llama Burnaby. Pero estoy enseñando que a la izquierda del gran río, que es el río Fraser, está la ciudad de Richmond y en la derecha está la ciudad de Surrey. Y abajo, en el centro de ese río, bueno, en el centro de la imagen hay son áreas de humedales. Pueden ver que también está en ese cuadrito, en un recuadro, es un vertedero de basura. Hay un aeropuerto, montones de caminos, áreas agrícolas que se ven más verdes, áreas urbanas, fraccionamientos, lo que se puedan imaginar. Estos paisajes urbanos están en todos lados del mundo, del planeta. Y cuando hablamos de restaurar, no solamente hablamos de restaurar zonas que son un poquito más conservadas o menos afectadas. Estamos hablando de restaurar todo. Y yo creo que este es un mensaje que me gustaría mucho que ustedes tengan en mente y que quizás se lleven después de esta presentación, que es que todas las áreas, restaurar toda área es importante. En un paisaje tan fragmentado como vemos aquí, lo que querríamos hacer es que eventualmente vayamos restableciendo la conectividad en estos diferentes parches, si gustan, unos más conservados que otros, unos más verdes que otros, incrementar la conectividad con vegetación, con aves, con flujo de agua, etcétera. Entonces, esta restauración se puede hacer en todos los ambientes. Así que ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y me gustaría que se tomen un minuto y piensen en algún área degradada que ustedes sepan que necesita restauración o inclusive un área que está en proceso de ser restaurada. A todos nos ha tocado ver un área en donde están plantando árboles o un área que se deslavó o que se inundó o que hay incendios o que después de un proceso industrial se contaminó, qué sé yo. Así que les voy a pedir que se tomen un minutito para pensar en un área degradada. Puede ser inclusive algo que vieron en televisión, puede ser en su país, puede ser en otro país, lo que ustedes se les venga en mente. Y si pueden, por favor, escríbanlo en el chat. ¿Qué es este lugar? ¿Qué le pasó a este lugar? ¿Dónde está? Lo que gusten poner muy breve, una palabra, 2 palabras, lo que gusten. Si lo ponen en el chat y después vamos a ver, le voy a pedir a Manuel que nos comente qué cositas pusieron allí. Así que les voy a dar un minutito. Y mientras piensan, yo voy a tomar un sorbito de agua.
y los voy a dejar que sigan pensando un ratito. Vamos a regresar a esto después en la presentación y ahorita voy a continuar. Bien, entonces, decíamos que como parte de los acuerdos de estos de biodiversidad, lo que se logró con el COP15 es, bueno, queda muy claro que tenemos que restaurar al menos 30% de todas esas áreas degradadas que están por todos lados y lo tenemos que hacer idealmente para el 2030. O sea, tenemos unos 7 años para hacer esto. Esto es un reto grande. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, les voy a dar muy rapidito el proceso, cómo nos aproximamos en la profesión a esto de definir cómo hacemos la restauración. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitar cuál es ese ecosistema. En este caso de la foto que yo les estoy enseñando, bueno, evidentemente eso fue un bosque que ha sido talado. Y ¿cuál será el área? ¿No? Las áreas varían, en este caso puedo ser unas cuantas hectáreas. En el caso de la foto que yo les enseñé con mis estudiantes, puede ser un área pequeña, puede ser, los estudiantes no sé si se fijaron, pero en el piso había unos botecitos. Ellos estaban haciendo en esos botecitos unos mini humedales, un ejercicio. Pero al punto que voy es que uno define cuáles son los límites del ecosistema. Los límites, como todos, son artificiales, uno los pone. Pero ciertamente un ecosistema es esa interacción entre los componentes bióticos y los abióticos, ¿no? O sea, plantas, animales, y cómo interactúan con agua, con suelo, con aire. Y esa interacción, eso es lo que llamamos un ecosistema. Entonces, una vez que lo delimitamos, necesitamos identificar cuál fue la causa de destrucción. Bueno, en este caso, en la foto es una deforestación. Y tenemos que determinar cuáles son los elementos que han sido afectados. Vamos a ver un poquito esto más adelante. Vamos a ver cuáles son estos atributos. Hola, Nayansi. Sí, te perdí el audio, no sé si soy yo nada más, para que verifiques tu micrófono. Disculpa, ahora sí te escucho. Pensé que no sabía si era yo, pero por si acaso... No, sí, ya se perdió mucho. ¿Cuándo nos perdimos? No, si acaso 10 segundos, fue una cuestión inmediata. Pero ya te oigo, así que creo que ya todo bien. Bien, gracias. Perfecto. Gracias. Sí, bueno, entonces, les decía yo, cuando nosotros nos encargamos, tenemos que planear restaurar un ecosistema, como les decía, definimos cuáles son los límites de ese ecosistema, decimos o determinamos cuáles fueron las causas o cuáles son los problemas que están estresando este ecosistema y, bueno, qué tanto es el daño. Entonces, básicamente es ese diagnóstico de la salud del ecosistema en cuestión. Es muy importante cuando hablamos de restaurar que definamos las metas y los objetivos. Ahora, esto no es tan fácil, pero uno de los elementos más simples que utilizamos es comparar este ecosistema con un ecosistema de referencia, es decir, ¿a qué le tiramos? ¿Qué queremos lograr? En este caso, por ejemplo, pudiese ser que esa área deforestada que les enseñé, quizás su estado natural antes de la deforestación haya sido como esa foto que yo tengo, que les estoy enseñando. Es una selva que tiene sus
componentes de vegetación y sus árboles y sus arbustos y lianas, etc. Ese pudiese ser, para mí como restauradora, si ese bosque está, o esta selva está cerca, pudiese ser el ecosistema de referencia. Yo puedo determinar, y ese es el diagrama que les estoy enseñando, que todos estos diagramas, por cierto, están incluidos en esta publicación de los estándares, los principios de estándares de la práctica de restauración ecológica, accesible en Internet. Entonces, cuando nosotros tenemos la suerte de tener un ecosistema que puede ser un referente, es lo que usamos. A veces esto no se puede lograr. No sabemos cómo fue ese ecosistema, o el ecosistema ya cambió demasiado, como en el caso de una mina. Se removió un pedazo de la montaña, ya no se puede regresar a montaña otra vez porque se quitó la montaña. Entonces, encontramos otros referentes que podemos usar. Pero al final, como veremos, lo que queremos lograr siempre es el mayor nivel de salud del ecosistema. Entonces, determinamos las metas y los objetivos que queremos lograr con ese ecosistema, y entonces lo que sigue es eliminar las causas. En este caso, si estábamos hablando de reforestación, de deforestación, bueno, eliminamos las prácticas de corta o de tala, y restauramos los atributos afectados. Por ejemplo, bueno, hay que sembrar árboles otra vez. Entonces, esa es una forma muy simple para decirles cómo es que se sigue este proceso. Los principios que seguimos en restauración, que básicamente son 8, si lo queremos ver de forma muy general. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero sí voy a decirles que, como pueden ver en la imagen, un elemento muy importante en el 1 y el 2 a la izquierda, que es que siempre requerimos vincular a los diferentes, a las comunidades, los gobiernos, las personas que habitan en el lugar, las industrias, todos los elementos sociales que tienen que ver con ese lugar deben ser involucrados cuando planeamos la restauración. Y además, no solo incluimos el conocimiento formal, académico, de ecosistemas, digamos, de la ciencia occidental, sino que también debemos considerar la ciencia tradicional, los conocimientos tradicionales, y otras formas de conocimiento. Usamos, que es en los elementos 3 y 4 que ven ahí en la burbujita con la flecha, usamos siempre esos ecosistemas de referencia, como les decía, unos ecosistemas nativos, cuando se puede, y nos encargamos de que los elementos, los procesos de ese ecosistema se restauren. Nos vamos a enfocar hoy en los puntos 5 y 6, que están en esa burbujita, que básicamente es cuando nosotros, como restauradores, nos definimos los objetivos y las metas para un proyecto, para un área que tiene que ser restaurada. Lo más importante es que esos objetivos tienen que tener medidas o parámetros o indicadores, en este caso, más bien, indicadores, que es los que vamos a utilizar para saber si los elementos los estamos restaurando bien. Y vamos a hablar un poquito más en detalle en unos momentos. Y como yo les decía, en el principio 6, nosotros buscamos siempre el nivel más alto de recuperación posible. Eso quiere decir que no nos vamos a quedar a la mitad porque sea económicamente más barato, porque sea más fácil, más rápido, por lo que sea. No, nuestro principio es que siempre vamos a buscar el nivel más alto de recuperación de ese ecosistema. Los últimos dos es que el 7 y el 8 básicamente hablan de que cada proyecto es importante,
el proyecto, la suma de proyectos al final va a ser mucho más que la suma de las partes. Y también la restauración es un continuo, porque a veces iniciamos y pues se inicia la restauración. Hay áreas como las que yo les mostré, en las que son áreas urbanas. Esa foto del área urbana, hay muchas cosas que no se pueden hacer ahí. No podemos, hay ciertas áreas que no vamos a remover el pavimento para restaurar un bosque. Sabemos que eso no se va a poder en la ciudad. Pero hay una serie de medidas que sí se pueden hacer. Entonces tenemos como lo vamos a ver, hay un continuum de posibilidades, de actividades, de prácticas que se pueden hacer dependiendo del lugar. Y todo es restauración. Y es un poquito la ilustración que les tengo aquí. Pero, bien, para hablar de la ilustración, tenemos a la izquierda esta como imagen de una ciudad, y a la derecha, que es un ecosistema que puede ser completamente restaurado porque ha sido muy poco impactado. Entonces, lo que yo pudiese hacer como restauradora en la ciudad, que es, por ejemplo, reducir los impactos. No sé qué también puedan ver ustedes las letras, pero bueno, esta barra azul que está abajo nos dice, bueno, podemos reducir impactos, podemos remediar problemas. En la siguiente barra podemos rehabilitar, y ya la barra verde es, bueno, esto ya podemos hacer una restauración ecológica donde más de los elementos del ecosistema están incluidos. Pero eso es un continuo. Entonces, para determinar cuál es el estado del ecosistema, necesitamos una herramienta diagnóstica, que es de la que vamos a hablar hoy. Y este diagnóstico es muy importante porque nos permite entonces definir cuáles son las medidas de restauración que necesitamos. Muy bien. Antes de entrar, bueno, vamos a entrar ya ahorita directamente a el tema de qué es el sistema de 5 estrellas para evaluar la recuperación de ecosistemas. Yo les dije al principio que me había resultado muy interesante cuando me topé con esta herramienta, la primera vez que la vi, porque se me hizo que efectivamente era una forma muy, muy fácil de visualizar la complejidad de los ecosistemas. Y entonces, efectivamente, esta es una herramienta para establecer cuáles son. Si se fijan ustedes, hay esta estructura de pie que están viendo. Básicamente los componentes que incluye son la composición de especies, la estructura, la estructura del ecosistema, el funcionamiento, los intercambios al exterior de ese ecosistema, si se han reparado las amenazas a ese ecosistema y cuáles son las condiciones físicas. Eso es lo que pueden ver en ese pie. Entonces, esto, como pueden imaginarse, comentarle a mis estudiantes, miren, cuando ustedes piensen en el ecosistema, asegúrense que cada uno de estos diferentes atributos del ecosistema están considerados en sus proyectos. Eso es sumamente útil. Entonces, yo les puedo decir a mis estudiantes que consideren estos atributos, que se aseguren de que cada uno de ellos tiene un indicador. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, en la composición de especies, cuáles son la composición de especies de plantas, de animales, de otros organismos en el suelo, por ejemplo. Eso ya les permite llevando un listado y después evaluarlo, y como ven en esa imagen, reportar. No sé si alcancen a apreciar que en la rueda de la izquierda, que es la línea de base, y la rueda de la derecha, que son 10 años después, hubo un cambio.
Bueno, es muy fácil reportar qué es lo que se modificó, en cuáles son los aspectos donde hubo mayor cambio o donde hubo menor cambio, y en algunos casos pudo haber inclusive un retroceso. Y para detenernos, no mucho, pero un poquito en entender cuáles son esos aspectos que estamos viendo en un ecosistema, si se imaginan en esta fotografía de la derecha, que es un bosque, una de las condiciones para restaurar un bosque, por ejemplo, y considerar la estructura, es muy fácil ver que hay una estructura como árboles, que hay arbustos. Estas son como las condiciones, estructuras físicas. Hay una cierta composición de especies, hay coníferas. Todos estamos bastante acostumbrados a ver esos aspectos en un ecosistema. Son muy visibles, pero hay otros que no son tan visibles, que es donde ahora nos estamos enfocando más en restauración, en asegurarnos que eso está siendo restaurado, que son los procesos y las funciones del ecosistema. Entonces, en esa fotografía del bosque, ustedes pueden ver un poco de nieve, quiere decir que hay agua, hay una acumulación de agua, ciertamente hay una acumulación de carbono. Esos ya son procesos y funciones, y cuando cuantificamos, por ejemplo, cuánta biomasa hay en ese lugar, cuánto CO2 está, digamos, cuánto CO2 está siendo absorbido y acumulado. Ya estamos hablando de otros procesos que también tienen que ser cuantificados. Y eso es como no los podemos hacer con nuestros ojos o con nuestras manos, es más difícil evaluarlo. Sin embargo, hay ahora muchas herramientas con las que podemos medir este tipo de cosas que quizás antes era más difícil. Y cuando restauramos, también tenemos que considerar, además, que los ecosistemas no son estáticos. Y como en la fotografía que ven en la izquierda, que es un río, ustedes saben que que los ríos cambian de nivel y cambian de curso a lo largo de los años y son dinámicos. Entonces, nosotros no necesariamente estamos buscando en restauración lograr un estado estático. Lo que queremos es que los ecosistemas puedan, de manera natural, sobrevivir a esas fluctuaciones, incorporar esas fluctuaciones y esos cambios, y a eso es a lo que le llamamos resiliencia, porque van a ocurrir años de mucha lluvia y va a haber incrementos en el nivel del río y va a cambiar la forma de ese curso, y va a haber vegetación que sobrevive, otra que no, y eso es algo que debemos considerar, y que mientras pueda ocurrir, mientras el sistema pueda sobrevivir a esos cambios, estamos que ocurren dentro de un rango normal. Entonces, eso está bien, eso es lo que queremos, que el ecosistema pueda hacer eso, tenga resiliencia. Entonces, bien, esa es la herramienta. Muy bien, es muy útil, ya les dije, pero bueno, ahora, ¿cómo es que se utiliza? Bien, entonces, esa es el meollo del asunto. Hablábamos de que necesitamos delimitar el proyecto, ¿no? ¿Qué es esta área que necesitamos restaurar? ¿Cuáles son las condiciones? O sea, crear esa línea de base. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, queremos restaurar este bosque talado, otra vez, restaurarlo al bosque tropical que estaba ahí antes. Muy bien. Bueno, quiere decir que yo tengo que usar el sistema de 5 estrellas y ajustarlo a ese sitio en específico con una escala de tiempo específico. Y definir cuáles son los indicadores que me van a permitir identificar si hay o no hay una restauración. Bueno, los estándares en este documento que les platicaba de la Sociedad de Restauración Ecológica,
ellos pusieron junto en estas tablas 3 y 4, pusieron juntos algunos indicadores. Y lo importante para ustedes de entender aquí es que estos son indicadores muy generales. Cuando hablamos de un sistema de 5 estrellas, bueno, estamos muy acostumbrados y sabemos que 1 estrella es no muy bueno, 5 estrellas es lo mejor a lo que podemos aspirar. Y cuando estamos considerando, bueno, en un ecosistema, ¿qué es una estrella? Bueno, en este caso está en inglés, lo lamento, así que les voy a dar un resumen muy rapidito. Es básicamente lo que estamos diciendo, si es una estrella, y de nuevo, imagínense que este método se puede aplicar para un ecosistema terrestre, para un ecosistema marino, para un ecosistema ribereño. Entonces, por lo tanto, estos son muy generales, pero aún así son muy útiles. Entonces, una estrella, básicamente lo que nos está diciendo es que ya se detuvo el deterioro. Eso tiene que pasar. Se detuvo lo que sé que estaba deteriorando. Hay una mejoría en los aspectos físicos y químicos, quizás del suelo. Hay un poquito de las plantas o animales que deberían estar ahí. Y muy importante, se ha asegurado que las mejorías para el futuro están como aseguradas. O sea, va a haber un plan, hay un plan para que estas cosas cambien o estos atributos cambien. En el caso de las 5 estrellas, por ejemplo, ya se considera que todos los aspectos los aspectos biológicos se han puesto o están juntos, están en un nivel en que ya hay la complejidad de las redes las redes alimenticias, están allí, de que hay, son condiciones muy similares al ecosistema de referencia, que hay un flujo, una conectividad con los ecosistemas de alrededor y que hay un manejo a largo plazo de este lugar. ¿Y por qué es importante? Porque para mí mencionárselos a ustedes es porque a veces creemos que porque un área ha sido restaurada ya nos vamos, no tenemos que hacer más nada, pero la verdad es que usualmente se va a requerir mantenimiento a largo plazo en prácticamente todas las áreas, a menos que sea extremadamente remota. Entonces, eso sería una 5 estrellas. Ok, de 1 a 5. Pero, ¿se acuerdan de que hablamos de los atributos? Bueno, esos atributos, y no nos vamos a detener demasiado, pero sí quiero recordarles que en esos atributos, por ejemplo, la ausencia de amenazas o las condiciones físicas o las condiciones de especies, cada uno de estas, si ustedes lo pueden ver, en cada una de estas hay una descripción, de nuevo, del 1 al 5. Y bueno, eso es, de nuevo, es realmente muy útil. Una guía, de nuevo, es una guía para los que nos dedicamos a hacer esto. ¿Qué podemos esperar? Pero, de nuevo, es genérico. Esta no es más que la continuación de esa tabla. Es una tabla larga, como pueden ver, donde incluye detalles para cada uno de estos atributos. Y quizás donde me quiero detener un poquito más es en darles un ejemplo de cómo se aplica esto en el campo, en un proyecto de a de veras. Ahora, este es un ejemplo que de hecho aparece en el documento que les platiqué de la Sociedad de Restauración Ecológica del 2019. El ejemplo en sí mismo, genérico, está ahí. Yo fui la que lo puse en esta tabla. Y esta tabla es algo que ustedes se podrían imaginar que se llevan a campo, ¿no? Los que nos dedicamos a hacer trabajo de campo sabemos que siempre llegas con tu hojita y vas anotando tus datos. Entonces, este es un ejemplo simplificado
No sé qué también se pueda ver desde sus computadoras y bueno, pero aquí en la primera parte es como si fuese una hoja de datos, explica o hay tienes que poner, bueno, ¿cuál es este sitio? En este caso, este sitio es un área un bosque de Gary Oak en Canadá. Es un tipo de bosque muy, muy interesante porque, bueno, después les voy a platicar por qué, si es que nos da tiempo. Pero bueno, en este caso, lo que tiene este bosque es que básicamente es una estructura de una sola especie, que es el Gary Oak, de árbol, y una pradera abajo. Básicamente son dos estratos, los arbustos, perdón, las hierbas, a veces arbustos, y estos árboles. Pero ¿qué pasa? Que han sido usados para ganadería por años. Y entonces se ha afectado el suelo, se ha afectado las especies, hay muchas especies invasivas, se han perdido la estructura de los árboles, se han removido árboles. Y lo que yo les estoy presentando en este ejemplo, básicamente lo que quiero que vean, en este caso, en este sitio imaginario, además de que es un área que ha sido usada para ganadería, por lo cual ya hay muchas especies no nativas, hay especies invasivas, hay un lago, pero este lago además tiene cantidades muy altas de Escherichia coli, que por supuesto, como ustedes saben, es una bacteria que no, tanto para nadar o para beber el agua, no sería saludable. Y entonces lo que yo les quiero enseñar es que esta es digamos, una evaluación de línea de base, por eso los subrayé en amarillo, no es de recuperación, es una línea de base en la que yo estoy determinando que en el atributo 1, que es la ausencia de amenazas, bueno, en realidad el área ha sido sobreutilizada. Entonces, hay ramoneo y se hizo la evaluación y la calidad del pasto es en un nivel de 8 a 15, en un nivel de 1 a 15 está en 8. Eso no es muy bueno, entonces es una estrella. En términos de las especies invasivas, que es el siguiente fila o hilera, perdón, bueno, resulta que el 50% de la cobertura vegetal es no nativa y además incluye una planta invasiva que es bastante problemática, que es el Scotch Broom. Entonces se le asigna un 1. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que en esta columna donde están los indicadores hay valores. Y eso es sumamente importante. Yo estoy diciendo ahí cuál es el score de los pastos que hay ahí. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura vegetal no nativa? Estoy diciendo que de Escherichia coli en el lago hay 100 unidades del número más probable, que sí se llama 100 mpn, por cada 100 mililitros de agua. Estoy diciendo también en términos del atributo 3, que es la composición de especies, que 30% de la cobertura es nativa, 50% es no nativa, 20% del suelo es desnudo y hay una ausencia de una planta que es una planta específica muy importante de uso cultural para las culturas indígenas aquí y además es muy nutritiva para las personas y los animales. Esta planta se encuentra ausente y es muy emblemática de este ecosistema Gary Oak. Entonces, esta está como, pero a pesar de ello, hay un 30% de cobertura y de acuerdo de plantas nativas y cuando uno va a las otras tablas que ya les enseñé, cuando uno ve, bueno, ¿cuáles son estos rangos? Pudiese estar dentro de ese nivel de 3 estrellas. Ahora, la persona que hace la restauración puede decidir qué es lo que considera 5 estrellas. De nuevo, esta herramienta es muy, muy útil porque provee condiciones para que
las personas decidamos, con base en estos números que les estoy dando y con base en estos ecosistemas de referencia, es, bueno, ¿qué va a ser unas 5 estrellas? ¿Qué va a ser unas 3 estrellas? ¿Y cuáles de estos elementos tienen que cambiar? Y lo más importante es qué valores tienen que tener y en cuántos años. Entonces, para terminar con esta diapositiva, en la mano derecha yo les puse cuáles son los objetivos de restauración que se pensaron para este proyecto. Y es, por ejemplo, que debe cesar el pastoreo dentro de 1 año. Y esto es muy importante porque cuando nosotros ponemos las medidas, lo que queremos es definir como cuáles son los objetivos. Tienen que haber los valores, exactamente qué queremos lograr y en cuánto tiempo. Y esas son condiciones necesarias para definir, para cuando los objetivos son apropiados. Entonces, por ejemplo, la abundancia de plantas no autóctonas tiene que ser reducida a 25% de la cobertura en 2 años. Es decir, que tiene que ir del 50% que hay ahorita a reducirse al 25% dentro de 2 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando, ¿se acuerdan de las 2 ruedas de recuperación? De que si yo tengo mi rueda de recuperación de la línea de base, que es la que tengo aquí, dentro de 2 años, cuando voy otra vez, o dentro de 5 años, si yo no he logrado este valor, pues no va a cambiar, ¿verdad? Pero tiene que haber un valor al que yo estoy queriendo llegar. Por ejemplo, la densidad de plantas leñosas nativas tiene que aumentar de 100 al menos a 100 tallos por hectárea. Entonces, lo que yo tengo ahí es que teníamos menos, ya aquí no lo puedo ver, pero era nada más, por ejemplo, 20 individuos por hectárea teníamos. Y ahora estoy diciendo que mi objetivo es lograr a 100. Entonces, el punto al que quiero llegar es que tenemos que ser realmente estos son los valores importantes. ¿Qué queremos lograr? Y ponerle un valor numérico y una temporalidad. En este caso es, bueno, 3 años, por ejemplo. Eso es lo que queremos lograr. Ahora es el momento que les voy a pedir le voy a pedir a Manuel que me diga un poquito de esas áreas, de lo que ustedes pusieron en el chat en términos de cuáles son esas áreas, esos ejemplos de áreas degradadas. Y la razón por la que quiero hacerlo ahorita es porque en la siguiente parte de este ejercicio y de esta herramienta en particular que estamos discutiendo es que, bueno, una vez que ya hablamos de los diferentes atributos de ese ecosistema, por ejemplo, y le pusimos inclusive su rango de estrellas, este es 3 estrellas, este es 5 estrellas, esta es la razón por la cual este es 5 estrellas, pero para decidir si nuestras metas, por ejemplo, si es razonable decir, bueno, queremos en promedio... por cierto, que una cosa que no les mencioné es que cuando hacemos esta evaluación de las diferentes estrellas, este ecosistema en particular queda, en esta línea de base, queda definido como una condición de 2 estrellas. Este ecosistema es en 2 estrellas. ¿Por qué? Porque es el promedio de las estrellas que logramos en cada uno de los atributos medidos. En este caso, las estrellas totales eran 16 y los atributos que yo listé ahí son 8. Entonces, 16 entre 8 es 2. Entonces, este ecosistema es evaluado a 2 estrellas. Cuando nosotros, que es el ejercicio que hacemos después, dependiendo del área, del contexto de este proyecto, por ejemplo, es un área que eso es hipotético, pero vamos a decir que es un área, es una propiedad privada, aunque no está listada necesariamente en los contextos, pero yo voy a considerar que es un área como urbana, semiurbana, conservada, y esta tabla 6 nos dice, bueno, de acuerdo con el contexto en el que estás o el sector en el que estás, pues dependiendo de las condiciones puedes lograr un 3 o un 5, un 2. Pero bueno, me estoy adelantando. Los ejemplos, Manuel, si me puedes decir algunos de los ejemplos que Claro que sí. nos dieron.
Acá nos mencionan, Ana Alicia nos menciona el Cerro de la Silla en Monterrey, Nuevo León, entre muchas causas, alterado por el crecimiento urbano desmedido. También nos mencionan, Claudia López, no menciona ubicación, pero se refiere a un humedal en medio de una zona urbana, con un ejemplo de una construcción de una autopista, por ejemplo, a 200 metros del cuerpo de agua. Este, yo personalmente pensaría, por ejemplo, en el área de la zona minera, en el área de Coclé, en la parte central de la República de Panamá. Y de último, menciono un ejemplo que nos menciona Gloriela Pérez, refiriéndose al desierto de Sarigua o a la albina de Sarigua, en el área de Parita, también en el área central de Panamá. Esos son los 4 ejemplos que mencionamos de parte del público. No, muy, muy buenos ejemplos y gracias al público por estos ejemplos. Gracias por estar aquí. Reconozco algunos de sus nombres. Sí, entonces tenemos una zona urbana, o sea, una zona urbana, un humedal también en una autopista, una zona minera y el desierto de Sarigua en una zona que, pero vamos a ver en este caso, si se fijan en el sector o contexto, donde, si piensan ustedes en los proyectos que pensaron o en las zonas degradadas que pensaron, podrían pensar, ¿queda en alguna de estas en un área protegida o es un área de conservación urbana, un espacio verde? ¿Es un área de forestería, de pesca, agricultura, minería o energía? Yo creo que en este caso los ejemplos que nos proporcionaron, bueno, ciertamente el tuyo, Manuel, creo que era de minería, muy claramente. Los otros podrían ser, y déjenme que lo pongo aquí, hay zonas también que no está en este sector, pero son corredores de, ¿cómo se llama?, de utilities, que vendrían a ser, por ejemplo, vamos a mencionar ahí caminos y vamos a mencionar líneas de transmisión y este tipo de cosas. Entonces, yo pensaría que estos proyectos que mencionaron pueden entrar dentro de minería, pueden entrar dentro de zonas de utilería, que no la puse aquí, no, son es utility, pero son como lo que les mencionaba de líneas de transmisión y caminos, y zonas verdes. Me parece que ahí queda. Zonas protegidas. Zonas protegidas, o posiblemente es una zona protegida que ha sido impactada. Entonces, mi punto es que en la tabla 6 que nos proporciona esta herramienta, podemos ver que, bueno, que hay como características para cada una de estas áreas de cómo podríamos evaluar. En una área, por ejemplo, aquí lo pegué muy rapidito, pero solo porque es la que tenemos aquí enfrente. En el caso de minería, por ejemplo, del ejemplo que proveíste, Manuel, podríamos esperar que para áreas, en ciertas áreas, es posible lograr un nivel de recuperación de 5 estrellas. No sé qué tanto lo pueden ver aquí, que es la primera, el primer bullet que tenemos aquí. Se puede lograr 5 estrellas porque como no todas las áreas en un área minera quedan completamente destruidas, hay áreas que sí pueden recuperarse. Y hay otras, como pueden ver aquí, que cuando los impactos ya han sido como muy, muy fuertes, bueno, se puede quizás lograr una rehabilitación de 1 a 2 estrellas. Entonces, en este rubro que ven aquí, podemos considerar que hay un rango y que de nuevo, y eso es lo interesante, uno a veces en un mismo proyecto necesita como dividir y crear como estas secciones o áreas dentro del proyecto en el que, bueno, aquí se logra una cosa, acá se logra otra cosa, acá se logra 1 estrella, aquí se logra 5 estrellas. Y esto es muy importante porque nos permite como entender que así son de que hay un rango de posibilidades, pero que recuerden, siempre, 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 siempre estamos queriendo lograr el máximo nivel de recuperación posible. Quizás cuando hay ciertas áreas mineras en donde eso realmente se va a mantener sin posibilidad de que pase más allá de 1 o 2 estrellas. Así es.
¿Cómo sabemos si los ecosistemas quedó restaurado? Bueno, básicamente vamos a tener que seguir monitoreando y ver si logramos esos indicadores. Recuerdan, con números se bajó el nivel de Escherichia coli, se logró el 30% de cobertura no nativa en 5 años y idealmente a 10% de cobertura no nativa en 7 años, ¿me entienden? Entonces, se logró eso es a través de monitorear esos indicadores. Se tendrá que manejar el ecosistema, lo más probable. Y algo que les quería mencionar, el manejo adaptativo, que es algo que hacemos más en nuestro área de restauración, que es un poquito de investigación, porque muchas veces, hablando de minería, por ejemplo, otra vez, si queremos establecer las mejores formas de restaurar, a veces no sabemos cómo y hay que hacer un poquito de experimentación. Pero si sabemos que lo que hay que hacer es elevar la cantidad, por ejemplo, construir suelo, que es algo que yo hice como parte de mi doctorado, hay que construir suelo para restaurar estas hectáreas de mina que no tienen suelo. Entonces hay que crear ese suelo. ¿Cuáles son las mejores combinaciones de elementos orgánicos y minerales para crear este suelo? Bueno, en lugar de hacerlo en las 150 hectáreas, es mejor empezar en pequeño y hacer, ¿no? Vincular universidades o vincular la misma industria a que haga pruebas. Y esto es lo que llamamos un manejo adaptativo, porque entonces estamos respondiendo preguntas, recopilamos datos, hacemos un diseño experimental y vemos qué es lo que funcionó. No es lo mismo que prueba y error, es estar intentando conseguir las mejores respuestas a través de un diseño experimental adecuado. Y bueno, creo que ya me estoy excediendo un poquito del tiempo, pero muy rapidito les voy a decir que la última parte que yo quería hablar con ustedes es que hay un proyecto de colaboración en Panamá en el que voy a participar que me tiene sumamente entusiasmada, y esto va a ocurrir entre enero y abril del año que viene. Y que básicamente, recordando, estábamos hablando de lo importante que es restaurar tantas áreas como posible y de lo importante que es Panamá en términos de su biodiversidad y de las posibilidades que tiene estos corredores biológicos tan impresionantes, que voy a tener la suerte, además de estar en uno de ellos, que es en el área de Chiriquí. Lo que muy rapidito les cuento es que tengo la muy buena suerte, muy buena fortuna de colaborar, que voy a colaborar con Lourdes Lozano Centella, que es parte de Fundación Imaginary, con Tanaida Martínez de Enel Green Power, que es una empresa eléctrica de energía solar y energía hidroeléctrica. Con Guillermo Castro de Ciudad del Saber y idealmente con instituciones académicas, entre otros, y que juntos vamos a trabajar en implementar talleres de educación participativa con comunidades en Chiriquí, con viveristas, o sea, gente que se dedica a producir plantas para estos proyectos de restauración. Y para hacer estos talleres que incentiven la restauración ecológica en tierras degradadas en esas zonas. Ahora, hay un área propuesta que es la que yo les estoy marcando ahí en esa figura, marcada en rojo. Este es un corredor biológico que todavía no ha sido aprobado realmente, pero que básicamente lo que nos dice es que hay un corredor desde la montaña, del bosque de montaña, que además lo voy a enseñar aquí. Bosque de montaña en la Reserva Fortuna, hasta abajo en esta zona de mar, de la costa que estaban ustedes viendo, donde hay humedales. Hay toda una serie de diferentes ecosistemas ribereños, usos de suelo, de ganadería, una serie un mosaico de actividades y un mosaico, una riqueza de ecosistemas tremenda en ese corredor. Bueno, voy a tener la suerte de trabajar allí, de trabajar con los viveristas, de trabajar con estas organizaciones y estas personas que les mencioné.
Y lo que queremos es establecer incentivar restauración y establecer un marco, usar herramienta del sistema de 5 estrellas en proyectos en la cuenca de Chiriquí, y determinar con esta línea de base cómo se ven utilizando este sistema, cómo se ubican en este sistema de 5 estrellas y cómo podemos crear estos indicadores si no lo están. Crear estos indicadores para asegurarnos que en unos años podemos ver cómo ha sido el progreso en restauración en estas áreas. Y estas son imágenes que quería compartir que me encontré en el Ministerio de Ambiente sobre precisamente proyectos de restauración en Chiriquí usando plantas, y yo me pregunto, no lo sé, pero me pregunto si algunas de estas plantas vienen de ser propagadas por los viveristas con los que yo tendré la suerte de trabajar. Entonces, en resumen, lo que quería recordarles es que la restauración es sumamente importante. La restauración de ecosistemas es urgente para la sobrevivencia del planeta, y yo creo que todos realmente podemos participar. Y el hecho de que estén ustedes aquí aprendiendo de esto y entendiendo idealmente un poquito más de cómo ver, cómo saber, qué considerar cuando están viendo un ecosistema está siendo restaurado, qué es lo que se le afectó. Ojalá que puedan verlo con otros ojos ahora, un poquito más tridimensional. Y que todas las personas que tienen que ver con la dirigencia, con la planificación, con la implementación, los voluntarios que podemos ser todos en hacer esto en el proyecto en sí mismo, financiar, donar, hay muchas formas de participar. Así que esto es algo que los invito a que hagamos. El sistema de evaluación de 5 estrellas es, al final de cuentas, un sistema que nos ayuda a planificar. Es una herramienta de planificación y, como lo más importante, de planificación, de comunicación, y para mantenernos verificando si el progreso va en orden. Pero lo más importante es que tienen que haber estos indicadores, tienen que ser muy claros, muy precisos, exactamente qué es lo que estamos queriendo ver en el cambio. Cambios numéricos, dónde y cuánto. Las medidas y actividades de restauración tienen que ser monitoreadas. Esto es tanto a corto como a largo plazo, y lo más probable es que debemos asumir que hay que manejar estas áreas en el futuro por décadas por venir. Y bueno, en el enero del 24 va a marcar el inicio del proyecto de colaboración en restauración ecológica en Panamá, para mí, para mis colaboradores, y espero tener la suerte de colaborar con más gente. Los invito a contactarme. Están ahí mis datos, mi correo electrónico, tanto el de trabajo como el personal, de manera que si quieren, por favor, no duden en contactarme, y los que estén en Panamá, espero verlos el otro año. Y bueno, este es el momento de que si tienen preguntas, me encantaría responder. No sé, Manuel, si hay preguntas en el chat. Sí, estoy viendo. Hay una pregunta y hay algunos comentarios. Gloria Pérez Molina te da las gracias y comenta: magnífica presentación. Claudia López Alfaro, gracias por esta presentación muy inspiradora. Y tenemos una pregunta también de Gloria Pérez Molina, que nos dice: ¿qué pasa cuando el clima no es favorable, muy seco y poca lluvia? En todo lo que nos has presentado con los diferentes escenarios. Gloria, gracias por estar en esta presentación. Pues sí, hay problemas cuando, como estamos viendo con esto de la crisis climática, ya no sabemos qué podemos esperar. Y básicamente lo que estamos esperando son temperaturas erráticas mucho más altas, mucha sequía o inundaciones. Estamos viendo extremos. Y desde luego, eso lo que implica es que
los retos para las medidas que implementamos de restauración son grandes. Por ejemplo, si estamos introduciendo plantas, introduciendo suelo, si hay sequía va a ser un problema, ¿cierto? Entonces, parte de lo que se hace, intentando ir como un pasito adelante, hay varias iniciativas. Una es, bueno, hay que monitorear. Si no sabemos cuál va a ser el año más seco y cuál va a ser el año que nos toca la inundación. En eso va a haber pérdidas, entonces el monitoreo nos permite decir, bueno, hay que volver a plantar, hay que hacer ciertas modificaciones. Algunas cosas están ocurriendo como que aún si consideramos estos ecosistemas de referencia de los que yo les hablaba y sabemos que tienen cierta composición de especies de árboles, pero por ejemplo, hay algunos de estos que tienen mayor sobrevivencia a la sequía. Entonces, lo que se está haciendo es, en nuestras consideraciones ahora del ecosistema, de qué especies incluir, por ejemplo, en nuestros programas de revegetación, quizás ahora estamos considerando incluir más de estas especies que resisten a la sequía. Y esta es una forma, que es una forma proactiva de resolver algo que sabemos que puede ser problemático. Entonces ya no es exactamente la misma composición o en la misma proporción las especies que estaban que veíamos en un bosque similar 50 años atrás o 50 años atrás. Ahora estamos considerando que quizás necesitamos incluir otras que sean que sean un poquito más resistentes a la sequía. ¿Para qué? Para incrementar la resiliencia del lugar. Lo que les decía, va a haber extremos que el ecosistema queremos que sea capaz de tolerar. Entonces, esas especies quizás sobrevivan y las que estaban más expuestas a la sequía, no. Pero sí, tienes muchísima razón. Hay muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas, como siempre, pero en eso también viene la parte de el manejo adaptativo, que es ver, bueno, hicimos esto, no funcionó porque ahora las temperaturas son mucho más calientes. Entonces, pero vimos que estas plantas resultaron, entonces ahora podemos incrementar quizás el número de estas plantas y ese es solo un ejemplo de cómo nos adaptamos a los retos de restauración. Espero haber respondido a tu pregunta, Gloria. Sí, muchas gracias, Ana Yancy. De momento no tenemos más preguntas. No sé si el doctor Castro aquí llegó. Sí, yo tendría montones de preguntas y comentarios y sugerencias, pero vamos a esperar que venga Ana Yancy a Panamá y podamos organizar un conversatorio con todas las partes interesadas en esto. Mi punto mayor es que esta ha sido una presentación extraordinariamente amena y pedagógica, que nos ha aclarado a los que hemos participado de ella la esencia del problema, la complejidad de su atención y su solución, los medios para plantear y construir el problema, que es siempre el punto de partida más complejo en todo este proceso. Estoy seguro de que Manuel Rivera nos dirá dónde puede ser localizada la grabación de esta presentación de Ana Yancy para seguirla difundiendo en las redes interesadas en Panamá y creando así condiciones que permitan aprovechar mucho mejor la estancia de ella entre nosotros dentro de unos pocos meses. Muchísimas gracias, Ana Yancy, de verdad. Nos has dado una presentación excepcional y estoy seguro de que los demás están tan entusiasmados y tan interesados como yo en tu experiencia. Hasta luego, nos vemos pronto. Gracias, Guillermo, gracias a todos, nos vemos pronto. Muchas gracias, Ana Yancy y al doctor Castro, y por este espacio que hemos tenido para conversar de este tema muy importante. Y los invitamos a seguir las cuentas y las redes sociales de Ciudad del Saber en Instagram, Facebook y Twitter como @Ciudad del Saber,
Para los que se inscribieron en este Saber de la Ciudad, van a recibir un correo con un enlace donde podrán ver la grabación de este saber, y la otra semana ya debe estar arriba en nuestro canal de YouTube, @Ciudad del Saber, y los invitamos a que sigan siempre en contacto y en sintonía de nuestras redes sociales para enterarse cuál va a ser nuestro próximo saber y las actividades que están ocurriendo en el campus. Nuevamente a la doctora Nayansi, muchas gracias por su tiempo y por haber compartido con nosotros, y al doctor Castro. Nos vemos en el próximo Saber de la Ciudad. Buenos días. Gracias, buen día.